Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Fuerte el aplauso. Johnny, dale. Dijimos que íbamos a estar de nuevo y estamos de nuevo. Ya estamos, che. Bienvenidos a todos. Nuevo programa de Vale Pensar. Y bueno, amigo, otro tema de charla interesante en fin de semana de Pascua, ¿no? Sí, felices Pascuas. Felices Pascuas. Para vos también. No hay huevitos de Pascua, chicos. No hay. Y está complicado conseguir. Ya fui. 2 por 1 y te venden los huevitos bonobón que son así, 80 mangos cada uno, bueno. ¿Te acordás? El Kinder está como 600 mangos. El Kinder. No, el Kinder sí, es complicado comprar un Imposible, Kinder, ¿no? en este momento. Pero bueno, amigo, un tema lindo de charla, porque todos sabemos que en esta fecha se festeja la Pascua, pero el significado verdadero estaría bueno, ¿no? Charlar de fondo el significado histórico y por qué se festeja la Pascua. Y también hablar alguna que otra cosa más, ¿no? Sí, nos parecía que estaba bueno charlar un poquito de esto. La Pascua es una fiesta judía, ¿no? Es una fiesta, en principio, es una fiesta del pueblo de Israel. Se remonta a cuando el pueblo de Dios estaba esclavo del pueblo egipcio. Los tomaron como esclavos y Dios los libera, ¿no? Hay varios igual significados de la Pascua. La palabra hebrea es Pesaj, y que significa salto, o sea que saltaban de estar esclavos a estar libres, ¿no? Después está la historia que la contábamos la otra vez cuando pensábamos en todo esto del coronavirus, cuando Dios manda la plaga de muerte a los hijos mayores. ¿Te acordás de eso? Sí, en el Éxodo. Bueno, le contamos a la gente que capaz que no conoce. En un momento Dios manda una plaga para liberar a su pueblo, que era que todos los hijos mayores iban a morir. Entonces Dios manda a su pueblo que mate un cordero, ponga en el marco de la puerta la sangre del cordero, y el ángel de la muerte veía la sangre del cordero y saltaba sobre esa casa, y no, de ahí viene salto, esa palabra. Entonces ahí viene la palabra Pascua. Interesante, amigo, que de hecho después se siguió festejando, ¿no? Porque, bueno, muere Jesús y los cristianos toman su muerte como un significado de expiación y de redención, como que su sangre los liberaba también, ¿no? Y se continuó, exacto, como este cordero. Y se continuó festejando en la misma fecha de los judíos hasta, que estuve leyendo algo, hasta el año 325, si no me equivoco, con el concilio de Nicea, que ahí la iglesia dispuso separar la Pascua cristiana de la Pascua judía, ¿sí? Y darle este significado en relación a la muerte de Jesús. Por eso es que se celebra la Pascua en esta fecha y es una fiesta cristiana, que después se asoció más al catolicismo, ¿no? Pues la iglesia terminó mutando en la iglesia católica, después vino todo lo de la reforma, la protesta, y bueno, y hoy es una fiesta que se festeja mundialmente. Lo que me llamaba la atención en estos días es que se hace mucho énfasis en la muerte cruel, en la muerte dura que tuvo. Tal cual, es como correcto. que eso es lo que se recuerda ahí. Es como que, viste, todas las fotos que se ven. También se recuerda, obviamente, la resurrección. Sí. ¿No? Pero como que el énfasis está en la muerte. No, de hecho te agrego algo. Las dos fiestas que tenemos a nivel mundial, que recuerdan algo de lo que fue la vida o el paso de Jesús por la tierra, son la Navidad, que recuerda el nacimiento, y la Pascua, que recuerda la muerte. Y después tenés 30 y pico de años en el medio, que fue el tiempo que él vivió y estuvo acá, que por lo menos mundialmente no se habla nada. Y por ejemplo, entras a una iglesia y ¿a quién encontrás? A un Jesús crucificado. Claro. ¿O no? Entonces, la gente que no decide, digamos, meterse más profundo con el tema, decir, ¿quién fue este Jesús? Que se recuerda que nació, después que murió y resucitó, simplemente lo termina asociando como una figura religiosa, como alguien a quien se adora y se alaba, pero ignorando por completo qué fue lo que hizo cuando vivió, o por qué lo mataron, por ejemplo, ¿no? Eso también es importante y creo que estaría bueno charlarlo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, se me viene ahora y lo voy a compartir. Nosotros, el cristiano recuerda, todas las semanas recuerda esa muerte de Jesús. Si bien hoy la recordamos mundialmente, muchos la recuerdan todas las semanas, ¿no? Y yo me acuerdo que al ser chico, la muerte, verlo a él sufriendo ahí, es como que, claro, a mí
¿viste? Me generaba Obvio. como que, no sé, me revolvía mis emociones, ¿no? Uno como que ya, nosotros que somos cristianos, ya como que medio que lo hemos naturalizado. Pero por ejemplo, me cayó la ficha de esto Claro. que decís el otro, esto que decías, que te pasaba cuando eras chico, que hace poquito hicimos una obra de teatro en la iglesia con respecto a la muerte, y estaba con Isa, con mi hija, que en esa época tenía creo que 3 años, y se puso a llorar de una manera desconsolada Claro. cuando vio a Jesús siendo lastimado, que después ahí en ese momento dije, claro, para ella esta es una escena de película, ¿me entendés? Claro, es muy fuerte. Que no le mostraría, sí. O sea, pero uno lo ha naturalizado tanto que no se da cuenta el trasfondo. Lo que genera, ¿no? Sí, claro. Sí. Nos parecía bueno con este programa poder pensar, sí, en la muerte del Señor, pero pensar en su vida. Hoy queremos honrar y contarles a los que no conocen, hablar un poco de lo que fue la vida, que es increíble, que es muy fuerte. Obvio, porque si vos solamente separás a Jesús de su muerte y solamente enfocás la muerte, tenés solamente un mártir. Pero si vos separás la vida de él y la unís con su muerte, tenés un maestro que fue coherente, íntegro y un revolucionario, que terminó siendo asesinado, no simplemente porque tenía que morir y nada más, sino porque vivió de una manera que valió que termine en una cruz. O sea, la manera en que muere Jesús es porque vivió de una manera muy particular, ¿no? Claro. Y de hecho traigo ahora alusión, que vamos a ponerla acá, la foto que vos subiste una foto, si no me equivoco, en Instagram de esto, que me gustó mucho. Sí, bueno, acá está. Ahí va. Acá está la foto, ¿ves? Que me gustó mucho, porque no es que uno esté, digamos, olvidando su muerte, sino que decide ampliar el panorama, ¿no? Y observar todo lo que pasó. Yo creo que el problema grave es lo que vos decías recién. Nosotros obviamente que no desechamos la muerte, al contrario. Lo que pienso es que se hace mucho énfasis en toda la cuestión teológica de que Jesús pagó por nuestros pecados y tenemos la entrada gratuita al cielo. Sí, como una especie de boleto. Y claro, es mucho más. Sí. Es mucho más. Simplifica mucho. Más que simplifica mucho lo que nos corresponde a nosotros. Y obviamente que no estamos diciendo que no es por obras, yo ya lo sé todo eso. Estamos hablando de que Jesús no es solamente la muerte, sino es todo lo que Él nos quiso enseñar. Porque Él dijo, escúchenme. De hecho, me imagino si los discípulos que estaban ahí con Él, que lo veían, no lo entendían. No. Y él les decía, amen a su enemigo. Bendigan a los que los maldicen. Cuiden su corazón, porque el corazón es donde nace el robo, la mentira, los homicidios, el engaño. Exacto. No se preocupen por mañana, porque Dios cuida a los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de ustedes? Y los discípulos no lo entendían. Y Jesús le dijo, ¿cuál fue la regla? No la regla, el mandamiento mayor que les enseñó. Sí, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. O la regla de oro que decís vos, o sea, claro. Tratar a los demás como querés que te traten a vos. Sí. Bueno, fíjate al extremo donde él llevó sus palabras, que, como vos decías, su forma de vivir lo llevó a la muerte. ¿Te acordás cuando se atrevió a echar a los comerciantes y mercaderes de la puerta del templo, ¿no? Tremendo. Que eso, uno a veces lo naturaliza, pero para la época fue una locura. Hay que ponerse en el contexto. Locura. No. A ver, la figura, ponerle de sumo sacerdote, ¿no? En ese momento creo que era Anás, que era el personaje más importante del pueblo judío, porque no había alguien mayor que el sumo sacerdote. Tenían negocios o sea, o vos pensás que no se beneficiaban con eso. O sea, se llenaban los bolsillos con los mercaderes que vendían, porque para sacrificar en el templo, claro, tenías que comprarle a ellos. Imagínate la guita que hacían. Entonces, cuando uno cae en eso, se da cuenta que lo que hizo Jesús fue, no sé, ¿no? Me gustaría traer un ejemplo al presente, como para que lo comparemos, ¿no? Sí, pero aparte lo hizo porque dice la Biblia que él lo consumía algo por adentro. No es que lo hizo porque, no sé. No, porque le agarró como una cosa, algunos le dicen de hecho, no lo pudo evitar.
No lo pudo evitar. Pateó todo, pateó las mesas y dijo, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Entendés? Pero les quiso dar una lección como diciendo, a ver, son unos hipócritas. Entonces, todas estas cuestiones, también cuando se atrevió a decir que el templo, ¿te acordás? Este templo, si se destruye, yo lo puedo reconstruir en 3 días, dijo. Que eran acusaciones zarpadas, o sea, para los judíos el templo era sagrado. Claro. O la entrada, la entrada triunfal a Jerusalén. O sea, entró como un rey, pero entró en un burro, no entró en un caballo. Claro. No entró como un rey que viene a la guerra, sino entró como alguien que viene en paz. Entonces, eran todas cosas que hizo que lógicamente hicieron que termine en una cruz. O sea, por eso digo que está bueno prestar atención a su vida, porque vivió una vida radical, no vivió una vida tibia. Claro. O sea, se plantó. Es que eso para mí es lo que, a muerte lo que nos inspira y lo que debiéramos conocer como cristianos, digo, ¿no? Y aquel que no conoce quizá el cristianismo, poder conocerlo, porque es algo que realmente te transforma. Ni hablar, de hecho, amigo, que hablábamos antes de los mártires y de cómo la muerte de Jesús terminó inspirando a ellos. Personas que no entendían nada, ¿no? Que no entendían porque querían prender fuego a la gente, lo que hablamos la otra vez. Sí, lo que hablamos la otra vez. Terminaron igual que él. Y con gusto, con gusto, o sea. Sí. De hecho, la tradición dice que Pedro pidió que lo crucifiquen boca abajo porque le daba vergüenza morir de la misma manera que su maestro. Y es terrible, chabón, terrible. Tratar de ir más allá de quedarnos solamente en la muerte y el boleto a la salvación. Realmente, porque es mucho más que eso. Es mucho más que eso, porque los discípulos, como vos decís, amaron sus palabras, amaron su carácter, amaron y trataron de imitarlo. Sí. Y trataron de ser como él. Sí, que estas Pascuas podamos recordar a un Jesús completo, ¿no? A un Jesús persona, que vivió de una manera tan coherente que terminó su vida crucificado, que era una muerte que no... Los romanos no se crucificaban entre sí porque les parecía una muerte deshonrosa, realmente muy dolorosa. Eso es muy fuerte. Entonces, pensar que el propio... Bueno, también hay un tema, que él se atrevía a decir que era el Hijo de Dios, y esto a los judíos no les gustaba. Claro. Entonces, si vos pensás, si vos crees que él era un ser divino, que en realidad se encarnó, creador, porque creemos que Jesús es el creador, terminó crucificado por un par de judíos fanáticos y orgullosos, y es una locura pensar que él estuvo dispuesto a eso, aún pudiendo bajarse de la cruz, aún pudiendo, porque que dice, yo puedo llamar a ángeles, pero él dice, no, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo la vida. O sea, porque o cuando él le dice si puede que pase de mí la copa, y al final se da cuenta que la tiene que beber la copa, yo me imagino a Dios diciéndole, quiero que vayas a fondo, o sea, llegaste hasta acá, quiero que termines como viviste, ¿entendés? Y eso es lo que inspira, y eso por lo menos es lo que me inspira a mí, a tener una vida como la de Jesús, que lejos estamos, obvio, pero hacia allá vamos, no tengo ninguna duda. Tal cual. Nada, bueno, queríamos dejarle este pensamiento, que estos días podamos pensar en Jesús. Él se entregó por amor a todos, por un amor que hay cosas espirituales que exceden, porque Él estaba muriendo por mí, por vos. Es muy loco, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, pensar en el Señor, en Jesús, en todo lo que Él fue. Y tomar más en cuenta sus palabras. Porque son las que nos hablan del Padre, es lo que dice. Realmente conocerlo. Así que les deseamos felices Pascuas, pásenla bien, cuídense, ahí en familia como se pueda. Seguimos en casa, a pleno. Seguimos en casa, amigo. Y nos vemos la próxima con alguna otra charla y reflexión. Dale, nos vemos. Chau.